Esta semana, en Cuadriga, una economía responsable. Es hora de reformar. Crecer, crecer, crecer. Es el dogma de la economía de mercado, repetido como una letanía mientras la brecha entre pobres y ricos crece. Y cada vez son más las personas que rechazan lo que consideran un capitalismo desbocado. En los países en crisis, los ciudadanos están cansados de escuchar que deben apretarse el cinturón. ¿Cuánta desigualdad soporta una sociedad? ¿Necesitamos un nuevo orden económico? Hoy conduce el programa Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuadriga, la tertulia internacional de la Deutsche Welle. Es un hecho, mientras que unos ajustan el cinturón porque no tienen más remedio, otros prefieren ocultar su plata en paraísos fiscales. La pregunta es, ¿acaso son tontos los que pagan impuestos? ¿Dónde está la ética, la moral en la economía? ¿Qué ha pasado con movimientos como Occupy o Indignados? ¿Han hecho realmente algo? ¿Han transformado la sociedad? ¿Y qué son economías sostenibles? ¿Hay ejemplos de ello en América Latina? De todo ello me gustaría hablar hoy con mis tres invitados. Paso a presentárselos. Stefano Casertano es periodista e investigador italiano, fue asesor de asuntos internacionales para el Ministerio Italiano de Desarrollo Económico. Hoy día trabaja en Alemania para diversas publicaciones como The European o L'Inchiesta. Rodrigo Zuleta, periodista de origen colombiano, apasionado de la literatura, doctor en filosofía, sigue la actualidad alemana e internacional desde la redacción de la agencia de noticias españolas EFE, que integra desde hace 15 años. Y Frank Buchwald comenzó su carrera periodística en los noticieros Tagesschau y Tagesthemen para pasar finalmente al Heute-Journal de la cadena pública ZDF. Fue corresponsal en los Balcanes, África y Oriente Medio, también en Latinoamérica. Actualmente cubre la actualidad política alemana. Bienvenidos a los tres, gracias por estar aquí hoy en Cuadriga y empezamos con datos muy recientes, datos del Fondo Monetario Internacional, reunido estos días en Washington, que dicen claramente que Francia, una de las principales economías europeas, entra en recesión, España otro año más de recesión. ¿Qué está pasando en Europa? Parecía que había una frágil tregua, pero parece que la crisis se agrava. Es un problema de toda Europa, no solamente de los países del sur, porque la fórmula para resolver estos problemas, la fórmula de mejores impuestos, la fórmula de austerity, tiene problemas también de lo que la gente puede esperar en el desarrollo de la economía. Esto significa, por ejemplo, que las inversiones ahora tienen problemas y, por ejemplo, si las empresas quieren tener nueva persona, quieren esperar más tiempo para hacerlo porque la situación no es cierta. Y por este problema no hay entonces un objetivo general y así una meta consensuada entre los diferentes países europeos. Y la percepción, el sentimiento en el sur es que no hay una solución y solo ahora los ciudadanos quieren encontrar soluciones así para tener dinero para comer o para la educación de los hijos. Y no hay soluciones financieras, no hay soluciones sociales. Problemas sobre todo en el sur de Europa, aunque los hay en toda Europa, pero sobre todo en el sur de Europa, los que mencionabas realmente de empleo, de supervivencia, de familias enteras que dependen de un solo ingreso. Y en todo este contexto de que se tienen que ajustar el cinturón porque se quedan sin empleo y tal, realmente hay una indignación, la gente sale a las calles a protestar y, curiosamente, en este contexto de crisis sale un informe sobre paraísos fiscales, un tema que no es nuevo, los paraísos fiscales existen desde hace mucho tiempo. ¿Por qué precisamente ahora? ¿Por esa indignación, por esa crisis? ¿Por qué sale ahora ese documento con tantísimos datos de paraísos fiscales? Bueno, yo creo que la crisis ha contribuido a que el documento sea más tomado en cuenta que en otro tiempo, pero para hablar del tema de la evasión fiscal, yo creo que casi que ni hay necesidad de hablar de los paraísos fiscales. Hace poco hubo un informe sobre Grecia que era absolutamente surrealista. Decían que si los profesionales independientes griegos, médicos, abogados, etcétera, etcétera, pagaran las tasas fiscales que les corresponden normalmente, se hubiera recaudado en un año exactamente el monto del segundo paquete de ayuda a Grecia. Entonces, uno de los problemas fundamentales, yo creo que en Grecia es claro, puede que en los otros países de crisis también, ha sido el tema de la evasión fiscal,
no solo de parte de los grandes consorcios, sino también de ciudadanos de relativamente altos ingresos. Y ese ha sido uno de los problemas que ha habido en muchos países. Ahora, en Alemania también, aunque en menor grado, también hay problemas de evasión fiscal a un nivel más alto, y yo creo los profesionales independientes aquí tienen más dificultades para salirse con la suya. Y uno de los problemas de Grecia, por ejemplo, era la falta, o sigue siendo la falta, de una administración de impuestos eficaz, y eso es una cosa que todavía no se le ha hincado al diente al tema, se ha discutido mucho, pero no se ha hecho nada al respecto. Y uno de los caminos para tratar de resolver la crisis sería lograr que la gente que tiene que pagar impuestos los pague en los países respectivos. Ahora, no me quiero extender porque hay muchos temas aquí mezclados, pero hemos hablado de desigualdad. Hay naturalmente una desigualdad global entre el centro y la periferia y todas esas cosas que hablan, pero también hay desigualdades en los países en crisis, y ahí el problema es que gran parte de la carga la están llevando los menos favorecidos. El otro día había otro informe que decían que en cuanto a la acumulación de fortuna en el patrimonio que está en manos privadas en Alemania es mucho menor que en España o en Grecia. Aunque, y por esto ejemplo, es un dato que hay que tener en cuenta. Estabas mencionando Grecia, que es siempre la gran vilipendiada en todo esto, pero hay países teóricamente modélicos como Francia a la hora de la recaudación tributaria, en donde el exministro de Hacienda resulta que lleva 20 años ocultando cuentas en Singapur, en Suiza. En España, el ex tesorero del PP, Bárcenas, también tiene cuentas secretas. Es decir, que la clase política, hablamos de las multinacionales, pero la clase política realmente no es un ejemplo a seguir en Europa, por lo que nos demuestra también este informe, ¿no? No, eso es una gran parte de la crisis, porque cuando la clase política, los líderes de los países no pagan impuestos y no están un ejemplo bueno no hacen las cosas que demandan de otros. Es una crisis de credibilidad que está muy, muy difícil y peligrosa también, especialmente para las sociedades que piensan que están bastante equilibradas, como Alemania, como Francia. Entonces creo que, bien, claro, Grecia hace problemas bastante graves porque no hay un sistema de administración pública que prácticamente no existe. Pero Francia es otra cosa, Alemania sería otra cosa. ¿Es, por ejemplo, que François Hollande hubiera publicado el patrimonio de sus 37 ministros en otras circunstancias, o lo ha hecho un poco obligado por la situación en estos momentos, después de que su ministro de Finanzas, el ministro de Finanzas precisamente, se descubriera que tiene cuentas secretas en otros países? Horrible para la credibilidad de la clase política, especialmente en Francia, donde existe una clase política que está muy cerrada, es una caste política, y eso para el país de Francia es una catástrofe para el sistema político. Y creo que esta idea de Hollande de publicar todas las fortunas que tienen sus ministros, bien, es una medida que no va, político un poco también. Exactamente, no va a ayudar mucho al final, en mi opinión. Eso quizás no ayuda mucho, pero igual ahora se pone en tela de juicio el secreto bancario. ¿Crees que realmente a raíz de todo esto se va a hacer algo, o al final todos los políticos se llenan las bocas de buenas palabras y al final realmente no se va a llevar nada a cabo? Creo personalmente la cuestión moral de los paraísos fiscales del secreto bancario es muy importante. Y la cuestión moral, sobre todo con las personas que piden sacrificios para los otros, los políticos y la leadership europea. Pero también hay un otro problema, el Estado social. El Estado social es un producto de la industrialización. El Estado social ha sido introducido en Alemania para Bismarck, después de la industrialización alemana. Ahora hay un fenómeno en Europa de deindustrialización. Y no hay desarrollo económico, hay familias, hay sociedades, hay civilizaciones, es una civilización europea con problema de desarrollo económico. Porque las empresas no están en las condiciones para desarrollarse, para poder decir algo en un contexto internacional. Porque hay otros países, hay otras civilizaciones donde las condiciones culturales y económicas son mejor para las empresas. Ahora, hay una espiral. Por ejemplo, en Europa sería el caso de China, por ejemplo, o en los Estados Unidos también, en Wyoming o en Nevada, hay condiciones mejores para desarrollar. Son también paraísos fiscales, esos países en los Estados Unidos.
Pero esto en Europa falta. Y eso es para decir que hay una situación, un problema moral, pero hay también un problema económico de competitividad. Así, si las empresas europeas no van a tener las condiciones para desarrollarse, Europa no puede permitirse el estado social que tiene ahora. Y esta espiral de pedir más dinero, esta obsesión para impuestos, no va a funcionar, no es sostenible. Entonces estás diciendo que en vez de paraísos fiscales, o quizás Rodrigo quiere añadir algo, hay quien dice que hay infiernos fiscales y que por eso existen los paraísos fiscales. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, es decir, yo creo que hay que diferenciar y que lo que ha dicho el compañero es una cosa que es demasiado global. Yo creo que habría que diferenciar un poco de país a país. Por ejemplo, el problema de la crisis de la competitividad es cierto para la mayoría de los países europeos, pero tiene aspectos diferentes en cada país. Por ejemplo, el caso español es claro, y es que apostaron por dos cosas que eran el ladrillo y el sol. Es decir, crearon un sector de la construcción sobredimensionado, y en España no hay desindustrialización porque nunca ha habido industria, sino que el único sector que ha existido realmente ha sido el sector de la construcción y el sector bancario. Y una vez se hunde el sector de la construcción, entonces se ha hundido toda la economía española. Es decir, un caso distinto del caso francés y el caso de Italia. Ahora, el caso alemán, que de alguna manera es de los que se ha salvado hasta cierto punto de la crisis, tiene que ver con muchas cosas. Hay una cosa estructural, histórica, y que es el énfasis que tiene la economía alemana en las, llamémoslo, empresas medianas. La palabra en alemán es Mittelstand, que incluso ya nadie la producen, que son empresas medianas, pero cuando hablamos de pyme en Alemania no estamos hablando de una farmacia o de una papelería, sino estamos hablando de empresas que producen cosas de alta tecnología y que exportan, y el 80% de las empresas alemanas son empresas familiares. Eso es un dato increíble. Entonces, ahí la fluctuación de capital es mucho menor que en los países que están centrados en grandes consorcios. Y eso es una cosa que no es de los últimos 5 años, otra cosa. Y otro tema que es bastante curioso, y que es, si se quiere, paradójico, es que Alemania hizo la reforma del estado de bienestar durante el gobierno de Schröder con la Agenda 2010, que todo el mundo pensaba que lo estaba haciendo tarde, pensando que el thatcherismo había sido antes, que el Reaganomics había sido antes, pero lo que hizo Thatcher no fue reformar el estado de bienestar, sino abolirlo. Entonces, ahí, con todos los problemas que causó ahí, sin embargo, eso le dio un nuevo impulso a la economía y la puso de alguna manera en forma para enfrentar la crisis que después vino. Puntualizando para el espectador latinoamericano, el gobierno de Schröder era un gobierno socialdemócrata verde que se supone que no era el natural como para meterle un tijeretazo al estado de bienestar, ¿no? Para el espectador latinoamericano. Pero es muy importante lo que ha hecho este gobierno socialdemocrático, porque los impuestos fueron reducidos y el efecto en el medio término fue un problema de desempleo y otros problemas de desarrollo económico. En 10 años, pero las condiciones son mejor, y es porque el gobierno invirtió socialmente y también invirtió dinero público para hacer estas reformas. Ahora, pretender que los países del sur de Europa se reformen sin investimento, sin inversiones, eso es un problema que no se puede resolver así, es una non solución. Y también sobre este punto, la cuestión moral, buscar una solución para que el secreto bancario no exista más y otros problemas, es una solución moralmente justa, no se puede discutir, pero es una solución que tiene efecto económico que en esta condición no puede funcionar. Hace 10 años, Friedman en Italia declaró que la fuerza de Italia es la economía no oficial. Es solamente para esta razón que Italia es competitiva, solo por esto, porque los impuestos sobre los beneficios comerciales son del 68% en Italia, 68 y 65% en Francia. No es una situación sostenible. Es decir, el tema de los impuestos es también el que lleva a muchos a
ocultar capitales no necesariamente ganados de manera ilegal en paraísos fiscales, y toda esta polémica viene a raíz de la mayor filtración de datos después de Wikileaks, o antes incluso que Wikileaks. Son más datos todavía los que han salido en este informe, 160 veces mayores que Wikileaks, 130.000 personas y 122.000 sociedades o empresas buzones en paraísos fiscales. Vean el informe que hemos preparado al respecto. Es posible lograr enormes beneficios con negocios financieros a través de paraísos fiscales. Los mayores bancos del mundo, los consorcios e incluso algunos gobiernos aprovechan sus dudosos servicios. Así, evaden legalmente impuestos que luego hacen falta para cubrir los costos de la asistencia social y la educación. Se calcula que los estados de la Unión Europea pierden por esta evasión cerca de 1 billón de euros al año. Sus ministros de finanzas prometen acabar con esta lacra y la opinión pública lo aprueba. Pero no será fácil redactar las nuevas leyes necesarias para esto y aplicarlas con rigor a la industria global de la evasión fiscal. Bueno, ¿cuánto de estas promesas se va a materializar realmente en cambios? Porque Luxemburgo ha dicho que a partir del 2015 va a relajar el secreto bancario, pero luego otros países como Luxemburgo dicen no, nosotros no vamos a dar intercambio de informaciones. Es decir, algunos prometen ahora, pero la mayoría no quieren ni siquiera comprometerse, ¿no? Ese debate ahora en Alemania está un debate de una campaña electoral. Tenemos elecciones federales en Alemania en septiembre y entonces estamos en una campaña electoral. Bien, todo el mundo está hablando sobre los ricos que están refugiando del impuesto, pero creo que el problema mayor, bien, cosas criminales no se puede tolerar, pero el problema mayor es el problema que el sector informal de la economía. Los ricos que no pagan impuestos. En Alemania los 10% con los salarios lo más altos pagan 90% de impuesto en Alemania. Eso no es una situación justa. Y entonces, 90% de la recaudación. Exactamente. Lo pagan el 90% de sus ingresos, ¿no? No. Sí. Pagan más de la mitad. Pagan más de la mitad, pero el 90% del ingreso de impuestos, sí. Y eso no es una situación justa también. Entonces, creo que el problema no están los pocos ricos que siempre van a buscar una camino para no pagar impuestos. El problema es que si existe una cultura de pagar impuestos con convicción, porque es una contribución para una sociedad equilibrada. Y cuando este equilibrio no existe más, estamos en problemas. Y eso es la crisis de credibilidad, que también, si quieres inversión en un país, necesitas en todas formas credibilidad, porque nadie va a tomar mucho dinero para invertir en un país sin saber que políticamente va a pasar mañana, el día después de mañana, como Francia, con impuestos prohibitivos de 75%. Eso, una política de ese tipo mata la idea de inversión. Pero con todo, la sensación que queda es que los ricos son los que saben cómo evitar pagar esos impuestos, y es la capa media, la clase media, la que realmente paga los impuestos. Sí, porque los ricos tienen estos abogados, estos consultores asesores fiscales. Exactamente, y siempre van a buscar una medida, un camino de evitar de no pagar impuestos, y completamente legal. Y eso es muy complicado, y el montón de dinero parece mucho, pero al final va a estar muy poco, porque los ricos tienen la posibilidad de pagar impuestos donde quieren. La clase media no puede. Y en Alemania la clase media paga y paga y paga, y la idea de ciudadanía no funciona más. Si 10% de personas tienen que pagar el montón de impuestos. Y eso es la situación en Alemania. No funciona más. Y algo se está intentando hacer contra la evasión fiscal. Primero, que no son pocos los millonarios que viven en Alemania. Y segundo, si un estado como Renania del Norte-Westfalia o Renania-Palatinado invierte 4 millones de euros en pagar comprar un CD a un banco suizo con datos de evasores fiscales, es porque le tiene que rentar, ¿no? Porque a pesar de todo luego va a obtener suficientes beneficios. O sea que
política de símbolos, porque estamos en una campaña electoral. Al final, ¿pagan de 500.000 millones que van a ganar? Creo que no. Pero es un símbolo político para el Partido Socialdemócrata, que tiene el gobierno en este Estado alemán, y es un señal a una campaña electoral. Creo que eso es el secreto atrás de estas compras. Pero sí, no, bueno, ahí hay una cosa, esas compras, las compras de CD en el pasado han tenido un efecto muy curioso, y es que es como cuando un profesor dice, está con los estudiantes y dice, sin levantar la cabeza de la mesa, tú que te estás copiando, entrega el examen, y se levantan 5 y dicen, yo no. Y no ha visto nada bien ahí. Y en el pasado, que ha habido otras compras similares de CD con datos fiscales, entonces ha empezado a haber un montón de autodenuncias para excavar el proceso fiscal, y yo creo que más que el efecto de la gente que realmente contenen por el CD, es la gente que se vota a pagar impuestos súbitamente arrepentida porque oyeron que hay un CD que compraron y puede ser que ellos están en ellos. Ahora, la historia empieza con un caso muy espectacular, que fue el caso de Zumwinkel, el antiguo presidente del Deutsche Post, de los correos alemanes, que había, creo que, pasado 1.000 millones de euros así a espaldas del fisco, y bueno, gracias a uno de esos CDs comprados en una situación que legalmente es problemática, lo descubrieron, y más que el castigo que le tocó pagar, lo interesante ahí fue la cantidad de cámaras de televisión y de fotógrafos que había en la puerta cuando la fiscalía fue a detenerlo, que de alguna manera se creó ahí se estableció ahí un ejemplo casi que como una condena pública, y entonces eso le quedó gustando al fisco, lo de comprar CDs con datos robados. Y es una cosa que naturalmente es problemática desde el punto de vista jurídico. En este momento la sospecha es legítima de que es un efecto electoral, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno actual había tratado de llegar al acuerdo fiscal con Suiza, y una parte de los acuerdos era dejar de comprar ese tipo de CDs, y los socialdemócratas bloquearon ese acuerdo en el Parlamento. Sin embargo, hay casos, es decir, hay casos que yo creo que en este momento el único recurso para perseguir determinados tipos de evasión son entrar en ese mundo gris de la compra de datos ocultos, etcétera, etcétera, y esperar a que haya acuerdos. Pero mundo gris, al fin y al cabo, Internet y estos avances tecnológicos quitan precisamente algo de opacidad a todo esto, ¿no? Pero en este caso es un señor que se robó los datos y se lo vendió. Es decir, en Me este refiero... caso es claro que el Estado está colaborando con criminales para combatir a otros criminales. Sí. Pero, es decir, voy a decirlo un poco provocativamente, si eso se hace para combatir el terrorismo, ¿por qué no se va a hacer para combatir a los evasores fiscales? Es decir, también... que con la compra de ese CDs, el señal para otros estados que ofrecen un sistema de evasión de impuestos pueden tomar sus lecciones de estas compras. Entonces van a asegurar más los bancos que tienen, van a ofrecer más de protección para los evadores de impuestos. Entonces creo que este sistema no está muy sustentable. ¿Estás de acuerdo entonces que no es un método muy controvertido? Y aquí lo que falta entonces es voluntad política, porque ahí están presionando en estos momentos a Austria, que también es una suerte de paraíso fiscal. Austria dice, no, pero Reino Unido también tiene su isla de Man, tiene las Islas Vírgenes Británicas. Es decir, ahora empiezan a acusarse unos a otros y en el fondo no se va a hacer nada nuevamente en Europa. Claro, es populismo, es populismo. Los problemas financieros estatales europeos no son problemas de impuestos, no son problemas de lo que los estados ganan, es el problema de los gastos del Estado. Esto es el problema, y esta obsesión para impuestos, esa obsesión sobre los paraísos fiscales no es una solución, es solamente publicidad electoral. Y así el problema es siempre lo mismo. Si Alemania quiere luchar sola contra los paraísos fiscales, las empresas, las personas van a transferirse en estos países que no lo hacen. Y así no va a ser un beneficio para la situación financiera estatal de Alemania. Por ejemplo, ahora en Italia, en 2012, el Estado hizo su récord de impuestos, el récord de impuestos. Nunca... De recaudación de impuestos. Exactamente, es un récord, con un desempleo de más del 12%.
no es posible. Y ahora quieren, a partir de septiembre, pedir más impuestos, porque hay menos gente que trabaja. ¿Dónde va a terminar esta situación? Sí, acabas de hacer, creo, un análisis muy de los problemas en la economía europea, alto desempleo, un crecimiento que ha tocado techo. Quizás es el momento de echar un vistazo más allá de Europa, echar un vistazo en América Latina. ¿Quieres decir algo más, Stefano? Algo más. En Italia, cada 100 personas que trabajan, hay 76 que no trabajan. El desempleo. El desempleo. El desempleo es también las mujeres que no trabajan en el sur y esos problemas. Y en Alemania, cada 100 personas que trabajan, hay exactamente lo opuesto. En Italia, 100 trabajan y 111 no trabajan. En Alemania, 100 trabajan y 76 no trabajan. ¿Y por qué? Y los italianos que trabajan tienen que pagar más impuestos también para sostener los otros que no trabajan. Hay una cosa, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Un problema es el problema de la carga fiscal que haya en uno u otro país, que es un problema que tuvo Alemania hasta la reforma fiscal de Schröder, probablemente, que la tasa impositiva máxima bajó del 52% al 42%, bueno, luego la volvieron a subir al 40%. Ese es un problema. Otro problema distinto es que los impuestos que están fijados en esas tasas se recauden o no. Y, por ejemplo, en el caso de Grecia, yo creo que ahí sí hay un caso de recaudación de impuestos grave. Y en otros países también, no se trata de subir las tasas impositivas, sino se trata que las tasas impositivas efectivas se paguen verdaderamente. Y por mí que sean más bajas necesariamente. Por ejemplo, en Francia de pronto se recaudaría más con unas tasas más bajas para los ingresos comerciales. Entonces yo creo que tenemos que tratar de distinguir esas dos cosas. El Estado no es una fuerza absolutamente en todos casos positiva. El Estado es un poder, es una lucha permanente entre el sector privado y el Estado europeo, que ha devenido una fuerza muy voraz, muy voraz. Y no se puede fermar. Y también ha conseguido, con esta estrategia de populismo, encontrar el favor popular. Y ahora, este plano de los socialdemócratas de hacer nuevos impuestos si ganan la elección en septiembre es catastrófico para Alemania. Sí, pero yo creo que estamos repitiendo la teoría. Yo creo que estamos repitiendo la teoría que llevó al desastre. Hablamos en los años 80 de regulación, tenemos que afinar el Estado, y ahí terminamos con Lehman Brothers, ahí terminamos. Es decir, la crisis actual es en parte un producto de la idea de que el Estado se tenía que retirar de la economía. Ahora, que tenía que retirarse en parte era cierto, pero dejaron absolutamente libertad, sobre todo a los banqueros, que empezaron a introducir prácticas absolutamente criminales. Tal vez cuando Friedman hablaba de la economía sumergida, también se refería a los bancos en Italia, y creó grandes tragedias. Ahora, naturalmente, no podemos volver a la situación de los años 70, eso es cierto. Eso es cierto, pero decir que en este momento el Estado tiene una influencia demasiado grande en la economía, después de que está prácticamente tomada como rehén, el Estado está tomado como rehén por los mercados financieros, me parece en este momento un tanto exagerado. ¿Y esas tesis neoliberales no son un poco las que apoyan esa idea de que es el momento de privatizar, aprovechar la crisis para privatizar? Es una defensa clásica.